Muy buenas tardes, alumnos de segunda de secundaria. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que lo vamos a poder observar en estas imágenes. Y vemos un telón, unas máscaras, ¿no? Unas personitas ahí que están cantando y otros que están observando. Y como decía al comienzo, vamos a ver un género dramático. ¿Cuál va a ser el propósito el día de hoy? Reconocer la estructura de ese género dramático. Para ello vamos a empezar. ¿Sabías que el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes? ¿Cuál es su origen? ¿Recién ha empezado ese género dramático? No. Lo vamos a ver que tiene su origen en Grecia, donde se realizaban representaciones en el acto sagrado al dios Dionisio o al dios Baco. Y esas representaciones lo hacían cantando en agradecimiento. Y son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. Y la historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Eso sucedía en Grecia, inclusive se reunían, hacían los teatros y eran dos veces al mes que se reunían, dejaban de hacer toda actividad. ¿Y qué es lo que representaban? Costumbres de la vida diaria. En la actualidad se diferencia la palabra drama y teatro. El drama es un texto escrito, mientras que el teatro es su realización. Vamos a ver el contexto histórico. ¿Qué sucedía? ¿No? Entonces, en el contexto histórico nosotros nos vamos a encontrar los primeros habitantes de América. ¿Qué sucedía? Otras culturas, ¿no? ¿Qué hacían? Hacían este tipo de drama, pero con temas de la vida cotidiana, con su vida diario. ¿Y qué representaban? Hacían representaciones militares también y cortejos entre el hombre y la mujer. Esos son los primeros habitantes de América. En la Edad Media vamos a ver que se van a representar a través de los pasajes del Evangelio, ¿no? Y la vida de los santos. Pero también en la Edad Media van a haber representaciones de caballería, de esas famosas románticas también, ¿no? Y sus sátiras que se dan en esta Edad Media. En el Renacimiento va a haber ya mayor variedad y diversidad temática, porque van a haber dramas, van a haber sátiras y van a haber comedias, ¿no? Esto es su desarrollo en la historia. Ahora vamos a ver sus características. ¿Qué características ha presentado este género dramático? Y tenemos la primera característica, que es el diálogo. Acá en esta característica, toda la acción y la explicación va a estar representado a través del diálogo que van a sostener, ¿ya?, los personajes. Por lo tanto, no hay un narrador, porque todo lo que va a ponerse en escena simplemente va a ser su diálogo entre ellos. Por eso se dice que no hay narrador. La tercera característica es la importancia de la acción, porque ya hemos visto, no hay un narrador, nadie va a describir nada, entonces va a ser muy importante acá, en este género, los gestos, los movimientos, ¿no? Todo lo que ellos van a, las miradas, por ejemplo,
todo ello va a ser una información, va a ser la acción, lo que él trata ya de acá. La siguiente característica, no hay descripciones. ¿Qué es lo que vas a ver? Toda una escenografía expuesta a la vista. Siguiente característica. Por lo tanto, si no hay un narrador, no hay un diálogo, todo va a ser acción. Entonces tienen que haber buenos profesionales del teatro. A diferencia de otros géneros, ¿no? En el caso del drama es muy importante que esté el profesional presente. Siguiente característica. Los textos dramáticos son escritos, no pueden ser leídos. Por eso se dice, tienen que ser representados por el diálogo, ¿no? El accionar. Siguiente característica. Va a tocar temas universales. No se va a basar en un solo tema, sino va a tener una variedad de temas. Entre ellos va a tener, por ejemplo, el amor, la venganza, las injusticias sociales, ¿no? Entre otras. Van a ser pues temas de comunicación. Y finalmente, aunque hoy en día el drama no se suele escribir, perdón, en prosa, para así reflejar mejor, ¿no? La vida real de las personas, lo cierto es que durante el siglo de oro, ¿no? En ese siglo XVII, XVIII, se escribía en verso. Y uno de ellos fue Lope de Vega. Siguiente característica, las acotaciones, ¿no? Las acotaciones vienen a ser las indicaciones que el dramaturgo le va a hacer al actor, le va a hacer al director. Más adelante vamos a ver quiénes son estas personas. Bien, vamos a seguir continuando con sus géneros. ¿Ya? Bien, una clasificación, ¿no? Actual considera a la tragedia, a la comedia, una clasificación a la tragedia, a la comedia y al drama. Antes se clasificaba así, pero actualmente se ha indicado bien claro que la clasificación actual considera solamente a la tragedia y a la comedia. ¿Y por qué no al drama? Porque el drama es un texto, escucha bien, es un texto escrito. Por eso no se considera solamente a la tragedia y a la comedia. Y estas, a su vez, se van a dividir, ¿no? El género dramático en géneros teatrales mayores. Van a ver realistas y no realistas. La tragedia, su propósito es que siempre va a terminar en una muerte, ¿no? Va a terminar en algo fatal de la vida. La comedia va a tener personajes corrientes cuyo propósito va a ser burlesco, ¿no? Va a representar la burla. Mientras que la pieza se enfrenta a situaciones, digamos, a límites de la vida. Esos son los realistas. Los no realistas tenemos los melodramas. Entonces, en los melodramas son anécdotas complejas, sentimentales. Las tragicomedias, ¿no? Mira, las tragicomedias es una mezcla de lo trágico y de la comedia, de lo fatal y de lo burlesco, ¿cierto? Y la farsa, ¿qué es la farsa? Esta se caracteriza porque tiene sus personajes que son mayormente caricaturas. Por eso se caracteriza la farsa, ¿no? Y se van a desenvolver en una situación no realista. Esos son los géneros teatrales mayores. Pero también hay géneros teatrales menores. Tienes el sainete, el paso o entremés, ¿no?
El sainete es un jocoso, es algo jocoso, mientras que el paso o entremés es una también obra entretenida, jocosa y burlesca. Los autos sacramentales vienen a ser todas las piezas de teatro, pero de carácter religioso. La ópera son cantadas con grupos musicales. Y en la zarzuela interviene tanto la parte hablada, la parte cantada, como también la musicalizada. Eso es en la zarzuela. Entonces, ahora vamos a desafiar tus conocimientos. Y en ese desafío te indico, en la Edad Media el género dramático se desarrolló A, en las canciones, B, en el discurso o C, en los pasajes del Evangelio. Entonces vamos a ver, en esa edad, hacemos memoria, en qué se desarrolló. ¿Eran canciones? Descartado. ¿Eran discursos? Puede ser. ¿Eran pasajes del Evangelio? Puede ser. Y la alternativa correcta es la letra C, porque hemos indicado que en la Edad Media, ¿no?, se dramatizaba pasajes de la Biblia, que eran los del Evangelio, y la vida de los santos también. Bien, el drama. ¿Qué es un drama? El drama es un diálogo, es una realización o es un texto escrito. ¿Qué habíamos indicado acerca del drama? Por eso que ya no se clasifica entre la tragedia y la comedia. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la letra C. Habíamos indicado que el drama es un texto escrito. Bien, sigamos. Una de las características es, en un género dramático hay un narrador omnisciente, hay un fin moralista, esa es su característica, o hay temas universales. ¿Cuál de esas características mencionadas se encuentran y en qué letras se encuentran? ¿Cuál es la alternativa correcta? Pensemos bien. Y la alternativa correcta es la letra C, porque habíamos indicado que toca temas universales, ¿no? Bien. Vamos a ver y vamos a continuar con la estructura externa. Bien, la estructura externa nos presenta tres situaciones. Y esas situaciones son acto, escena y cuadro. Acto, escena y cuadro. ¿Y qué es un acto? Son unidades mayores en que se va a dividir, ¿no?, la acción. ¿Y cómo reconoces ese acto? Cuando se cierra el telón. Se presenta la obra, se cierra el telón, empieza el primer acto, ¿no? Y cuando es una escena, el ingreso o salida de los personajes vienen a ser las escenas, ¿no? En la escena 1 aparece de repente un personaje, se retira, entra en la escena 2 con otro personaje. ¿Y qué vienen a ser los cuadros? Los cuadros son unidades menores. ¿Y cuándo vamos a observar? Cuando se cambia la escenografía. Ahora estoy en un comedor y de repente cambio en mi teatro o en mi drama porque paso a estar en el dormitorio, ¿no? Bien, sigamos. Hemos visto, son estructuras externas. Ahora vamos a ver las estructuras internas, lo que hay dentro de E.
la manera de distribuir, ¿no?, esas ideas, esos sucesos en una narración. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Y cómo empezamos? Con una presentación del conflicto. Acá nos va a dar a conocer a los protagonistas y a los antagonistas. En el desarrollo es el trama, es el nudo, donde se van a producir todos los problemas, ¿no? El clímax es de mayor tensión. Y finalmente, el desenlace, ¿no?, donde se resuelve ese conflicto, todos esos problemas, ¿cómo se van a resolver? Ese es mi desenlace. Bien, vamos a ver ahora los elementos o recursos del teatro. Eso es con qué va a contar para hacer ese drama. Tengo elementos básicos, ¿no? Y en esos elementos básicos tenemos quién es el que escribe la obra. ¿Quién? El dramaturgo. El director es el que va a dirigir a quién, a los actores. ¿Y quiénes son los actores? Los actores son los representantes de los personajes de la obra. ¿Y quién es el público? El que completa, pues, el que va a completar esta estructura básica. Entonces, tienes quien escribe, el que dirige, el que va a representar el personaje y el que va a completar toda la estructura. Y la otra parte son los elementos técnicos, ¿no? Ahora, ¿cómo me va a salir ese drama? ¿Qué voy a utilizar para que me salga ese drama? Bien, tenemos un escenario, tal como lo observamos, un escenario. ¿Y qué cosa será el escenario? El lugar donde van a actuar. Tenemos una escenografía, ¿no?, que es una ambientación del escenario. Tenemos la iluminación, que es muy importante en el teatro, tal como observamos ahí. Tenemos un sonido, un vestuario, un maquillaje y una utilería, que son los objetos que veremos en una escena. El sonido, lo vamos a escuchar. Los vestuarios que van a ir de acorde a ese drama representado. De igual manera será el maquillaje y todo lo demás objetos que va a utilizar y ser visto por el público. Bien, vamos a desafiar tu conocimiento y para ello vamos a seguir con nuestras famosas preguntas. Cuando una persona entra o sale, diremos qué sucede. ¿Qué es lo que sucede? ¿Un acto? ¿Sucede una escena? ¿O sucede un cuadro? ¿Cuál de ellas es la respuesta correcta? ¿Cuál de ellas, en qué estructura externa se ubica? ¿En un acto, en una escena o en un cuadro? Bien, cabecitas pensando, y la respuesta es en una escena, porque habíamos dicho en una escena se caracteriza, y lo vamos a observar bien, cuando entra o ingresa un personaje. Bien, continuamos. Donde el trauma se complica, ¿en qué parte es cuando el trauma se complica? ¿En el desarrollo? ¿En el clímax? ¿O en el desenlace? Acuérdate que es la estructura, ¿no? La presentación, el desarrollo, el clima y el desenlace. Y la respuesta correcta es la letra A. El trauma se complica en el desarrollo. Habíamos indicado que el desarrollo es el nudo, son todos los problemas, todos los traumas que se van a dar, porque el clima viene a ser pues ya lo máximo, ¿no?, lo intenso. Y lo final es el desenlace. Excelente. Los elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos? ¿No? A ver, drama director podría ser. Desarrollo clima podría ser.
escena, cuadro, podría ser. ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque te está indicando los elementos básicos de ese género dramático. Y la respuesta correcta es la letra A. ¿Mm? Drama, director. Muchas gracias por su atención y lo único que me queda decirle que el video va a ser colgado en Cubicol acompañado de una ficha en la cual vamos a trabajar lo que se les indica. Muchas bendiciones.